¿qué tal? Nos conectamos con semana.com, pero en esta ocasión no son noticias positivas. Estamos acá con Helen Aranzales, quien es la esposa de uno de los secuestrados del país. Ella trae hasta la redacción de Semana la fotografía de su esposo Juan Carlos, quien lleva secuestrado unos 46 días. 42. 42 días lleva secuestrado y ha venido desde el Banco Magdalena hasta Bogotá a pedirle a los medios, al gobierno, pues que escuchen el caso de su esposo y el caso de los demás secuestrados del país. Y para comenzar la entrevista les doy un dato. Esta semana la Procuraduría le envió una carta al Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, en el que habla que hay aproximadamente 30 secuestrados por parte del ELN solamente durante este año. Estamos a puertas de un quinto ciclo de conversaciones de paz entre el gobierno y el ELN, y la guerrilla sigue secuestrando, y tenemos casos como el de Helen Aranzales y su esposo Juan Carlos, que fue secuestrado hace 42 días, el 18 de octubre, y no tenemos claridad de quién fue ni siquiera la persona que lo secuestró, el actor que lo secuestró, si fue el ELN, si fueron disidencias o grupos armados. Pues Helen, gracias por llegar hasta acá, esta semana, y cuéntenos quién es su esposo, Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos Baiter es un joven emprendedor de 34 años. Es una excelente persona. Juan Carlos es un buen hijo, un buen hermano, un excelente esposo y un gran padre. Juan Carlos es una persona con muchos sueños, una persona que lo que se propone lo consigue y que siempre busca el bienestar para nosotros como familia. Es una persona temerosa de Dios, porque Juan Carlos es una persona temerosa de Dios, y todo eso hace que también nos preguntemos por qué nos pasan todas estas cosas. Pero sabemos y tenemos certeza que, teniendo en cuenta esa gran persona que es Él, pronto vamos a resolver toda esta situación, porque sabemos que Dios es el que está a cargo de todo. Juan Carlos fue secuestrado el miércoles 18 de octubre en la mañana, cuando él salía con su esposa a llevar a sus dos hijos de 6 y 4 años al colegio. Su vehículo fue interceptado por hombres armados. Él no quería abrir la puerta, pero cuando salieron los hombres con un arma, pues decidió abrir la puerta y se lo llevaron. Desde entonces, ¿usted qué sabe de su esposo? ¿Qué sabe de Juan Carlos? Desde ese momento desconocemos el paradero de Juan Carlos. No sabemos dónde está, cómo está, quiénes son los responsables de este hecho atroz. No sabemos nada, estamos como el 18, igual. Van 42 días que están igual. Les cuento que Jerónimo es un niño de 6 años esperando a su papá, y Sara tiene 4 años. ¿Usted qué le ha dicho a sus hijos del por qué su papá no está, y el por qué mientras estaban juntos hubo personas que llegaron a llevárselo? Créeme que ha sido de los temas más difíciles el lidiar con una verdad que no les puedo ocultar y un recuerdo que no puedo borrar de las mentes de ellos. Cuando hablé del tema con mi hijo, que es el mayor, con Jerónimo, de 6 años, él me abordó diciéndome, porque primero estuvo muy silencioso, muy como si nada hubiese pasado, o sea, él poco hablaba. Me habló del tema diciéndome: mamá, ¿por qué no me habías dicho que mi papá estaba secuestrado? Me causó mucho dolor e impotencia que un niño de 6 años maneje un término como la del secuestro, porque está secuestrado. Pedí tanto discernimiento y tantas palabras adecuadas para poderle explicar a mi hijo en ese momento, que lo único que se me ocurrió decirle es que en el mundo hay personas buenas y personas no tan buenas. Que esas personas que se llevaron al papá son personas que están en proceso de cambio. Que nosotros como familia, yo como esposa, él como hijo, lo único que podíamos hacer era orar mucho por esas personas. Y es lo que hemos estado haciendo.
De hecho, cada vez que mi hijo llora o me pregunta por su papá, lo que hacemos es orar porque esas personas no tan buenas se conviertan en buenas y le devuelvan a su papá. Helen, usted ora también por tener información de su esposo Juan Carlos. El secuestro fue el 18 de octubre, van 42 días y no se sabe dónde está él. Y hay otros secuestrados que, así como es el caso de Juan Carlos, pues su familia sabe que fueron interceptados en zonas donde hay incidencia del ELN, de disidencias, pero no hay claridad de quién los secuestró. ¿Usted qué información tiene? ¿Qué le ha dicho el gobierno? ¿Qué le ha dicho el alto comisionado de paz, sea Danilo Rueda o Oti Patiño, de este caso? Hasta el momento no tenemos ninguna certeza de que algún grupo tenga en su poder a Juan Carlos. Sin embargo, hemos recibido de pronto el apoyo. Lo que nos han dicho es que van a buscar la manera de esclarecer esta situación, de saber y dar con los responsables, pues para que se pueda establecer alguna solución a esta situación. Pero hasta el momento no tenemos certeza de nada. Cuénteme un poco de Juan Carlos. Ahora me mencionaba que él tiene problemas de salud, él tiene que tomar medicamentos, debe tener una alimentación especial. Y a la incertidumbre de no saber quién lo tiene o dónde está, se suma no saber en qué condiciones está. ¿Qué pide usted sobre la salud de su esposo? Es lo que más nos preocupa. El tema de salud de Juan Carlos es algo que él padece desde niño. Él ha sido sometido a intervenciones quirúrgicas a nivel cardíaco. Secundario a eso, tuvo problemas de peso y tuvo que ser sometido a una operación bariátrica. Los que saben y conocen del tema saben que las personas que son sometidas a este tipo de operaciones deben tener un cuidado nutricional especial, teniendo en cuenta las complicaciones que puede tener el no tener los cuidados. Entonces, todo esto que estamos padeciendo es lo que siempre les he implorado cada vez que tengo la oportunidad de mandarles un mensaje a esas personas, y es que le respeten la vida, cuiden su integridad y sobre todo por lo menos le tengan en cuenta sus necesidades básicas para que sean satisfechas. Suficiente con que estén lejos de sus hijos, de sus padres, de sus esposas y de sus seres queridos. Hay varios casos de secuestrados que se han conocido recientemente. Tenemos un caso del señor Sanil Mena, un señor de 87 años que cumplió años en cautiverio, y el secuestro de él fue muy similar. Algunos hombres se acercaron a su vehículo, lo interceptaron y se lo llevaron. También está el caso de Fabián Arias, quien salió de la casa de sus padres en Ocaña, norte de Santander, para mover el automóvil y sucedió lo mismo. Un grupo de hombres armados llega, se los lleva y no hay noticias de ellos. Cuénteme un poco de ese modus operandi, de cómo fue el secuestro de su esposo, y un punto muy importante es lo que pasó con el vehículo en el que fue secuestrado. Sí, Juan Carlos, nuestro vehículo fue interceptado por hombres armados, lo bajaron violentamente, se dieron a la fuga y minutos más tarde encontraron el vehículo en el que se lo llevaron incinerado. Hemos caído en cuenta de ciertas cosas, pues como te puedes dar cuenta, y en algunos otros medios nos hemos unido varios familiares para alzar la voz por nuestros familiares. En el caso de Fabián y de John Jairo, hay cosas muy similares. Las otras dos personas también los bajaron del vehículo, se dieron a la fuga, inmediatamente hicieron el hecho, y hoy caímos en cuenta de que las tres personas tienen 34 años. Mi esposo, Fabián y John Jairo, muchachos jóvenes, muchachos llenos de sueños, muchachos que no
no tenían problema alguno, no habían sufrido amenazas en algún momento y pues son muchas las similitudes que tienen unos casos con los otros. El tema de la situación de John Jairo y en el caso específico de Juan Carlos es que nosotros no tenemos unos responsables todavía. Ujú. Son jóvenes de 34 años, ahora él nos contaba que conoce a su esposo desde que tenían 14 años. Son una familia que lleva 20 años unida, que se conocieron en la juventud y ahora están juntos y tienen unos hijos y se han unido con otras familias que están pidiendo que liberen a sus secuestrados. ¿Cuál es el llamado que usted le hace al gobierno? Porque ya me decía que le pidió a los captores, sea quien sea, que lo mantengan con vida, que no le hagan daño. ¿Usted qué le pide al gobierno nacional en este momento en el que está hablando con el ELN, con las disidencias, para que tenga estos casos en la agenda? Lo que le pido al gobierno es que le den la misma importancia a todos los casos. Hace unas semanas vivimos también un caso de secuestro muy sonado, que fue el del Luis Manuel Díaz, el padre de Luis Díaz, el padre del futbolista. Y vimos el despliegue, vimos el sinnúmero de acciones que hizo el gobierno, la orden presidencial que dio el presidente Gustavo Petro en este caso en específico. Y pues gracias a Dios hubo un resultado satisfactorio. Hoy en día el señor Luis Manuel está gozando de su libertad en compañía de su familia. Entonces yo pienso que eso que pasó con el señor Luis Manuel es algo a lo que todos tenemos derecho. Todos somos colombianos, todos somos ciudadanos. Y qué mayor ejemplo de resolutividad que ese. O sea, si pudieron con uno, ¿por qué no podemos hacerlos con los demás? Entonces, yo pienso que debe ser ejemplo. Es ser ejemplo de que sí podemos hacer las cosas, de que sí podemos negociar y no solamente por uno, no solamente por Juan Carlos, no solamente por Fabián, no solamente por John Jairo, sino por todos los secuestrados, por todas las personas que están sufriendo el estar lejos de su familia. Helena, usted este caso de lo que pasa con su esposo Juan Carlos, el resto de secuestrados y lo que pasó y la forma en la que el gobierno y la sociedad colombiana en general, los medios, actuaron con el caso del padre del jugador de fútbol, le hace pensar que tal vez en el país se da a entender que secuestrados de primera categoría y de segunda categoría. No quisiera tomarlo así. No quisiera tomarlo así, pero tú conocer que hay un adulto mayor privado de su libertad hace más de 3 meses, que hay otro caso que lleva casi 2, mi esposo específicamente, que lleva 42 días. O sea, las cosas hablan por sí solas. Hubo un despliegue mediático por 12 días. ¿Y qué pasó con los demás? ¿Qué pasa con los demás? O sea, no tenemos derecho a ese reencuentro. Entonces, esto no es una crítica. Esto es un derecho que estamos pidiendo todos como colombianos. Pienso que qué mayor acto de paz total que la liberación de todos los secuestrados. Y si queremos ser ejemplo de potencia mundial de vida, debemos empezar por garantizar la unión familiar y sobre todo la completitud, que estemos todos. Entonces, ese es el llamado que queremos hacer y ese es el motivo por que estoy alzando la voz por mi esposo y por todos los secuestrados, porque no solo es él, hay muchas personas que no tienen acceso a un teléfono, a una pantalla no sé, a trasladarse a una capital o a otra ciudad a pedir ayuda. Entonces no solamente estoy alzando la voz por mi esposo, sino por todos los secuestrados y por todas las familias que están sufriendo igual que nosotros.
Helen llega esta semana alzando la voz por su esposo Juan Carlos, quien lleva 42 días secuestrado. Le agradecemos a Helen por venir hasta acá, por contar su historia, por abrirse a las cámaras y micrófonos de Semana, y esperamos que su familia se pueda reencontrar, que eso es justamente el mensaje que usted ha hecho para que su hijo Jerónimo de 6 años y su hija Sara de 4 estén con su papá. Sí. Eso es lo que queremos todos. Queremos pasar esta Navidad, estas fiestas que son de unión familiar. Queremos compartirlas todas unidas. Quiero que mis hijos vuelvan a compartir con su papá. Ya se me han acabado de pronto los argumentos para justificar este acto tan reprochable, porque nadie debería pasar por esto. Y esto debe mejorar. Toca buscar una solución. Y pronto. Porque hoy somos nosotros, mañana puede ser cualquiera de ustedes o cualquiera en el territorio, y es lo que no queremos. Hay maneras de conseguir las cosas, todo a través del diálogo lo podemos lograr, porque yo sé y sé que hablo por muchas personas cuando digo que tenemos fe en que podemos vivir en un país en paz, que podemos transitar por nuestras carreteras, por nuestras ciudades, porque es que en realidad ya se están dando las cosas a plena luz del día, en cabeceras. O sea, antes se veían en carreteras, en cosas que no, como quien dice, no, dio papaya. Sí. Antes decían, no, es que dio papaya, se metió por carreteras que eran inseguras. No podemos llegar al punto de que no estemos seguros ni en nuestra propia casa. Ni en la propia casa, llevando a sus hijos al colegio. Pues le agradecemos a Helen por conectarse con Semana, y a todas las audiencias también sigan conectados con semana.com y con la revista Semana para este cubrimiento y muchos tantos de la revista Semana. Que estén muy bien.